Capítulo 40. Toatgun, durmiendo en la roca dorada púrpura. Cuanto más se caminaba, más floreciente y próspero era el lugar. Los pequeños vendedores ambulantes disminuyeron mientras que las grandes tiendas de campaña aumentaron en número. Se veían todo tipo de carpas grandes, rojas, azules, verdes, amarillas, de diferentes formas y tamaños. Varias de ellas tenían forma cilíndrica. Algunas erigieron dos pilares en la entrada de sus carpas, mientras que otros colgaron grandes faroles rojos en su lugar. En el interior, algunas carpas tenían luces vibrantes, mientras que otros eran tenues y oscuros. Fan Yuan observó sus alrededores mientras caminaba y finalmente se detuvo cerca de una tienda de color gris. «Está aquí», evaluó mientras miraba la tienda. Tenía dos pilares a la entrada y había tallados en las piedras dos líneas de versos antitéticos. En el lado izquierdo está escrito: «Pequeña muestra de coraje, o ten buena fortuna durante las 4 estaciones». En el lado derecho estaba escrito: «Gran demostración de habilidades, o ten buena prosperidad en las 4 direcciones». En el medio había otra línea más: «La suerte cambia con el tiempo». Así es, esto es una sala de juegos. Esta casa de juego ocupaba alrededor de un mu de tierra y se consideraba una tienda de gran tamaño. Fan Yuan entró. Dentro de la tienda había 3 filas de mostradores a un lado. En el mostrador había piezas de ámbar o fósiles. Algunos eran tan grandes como una palma, otros eran tan grandes como una cara. También habían otros que eran incluso más grandes. Esos eran tan altos como una persona. Obviamente no cabían en el mostrador, por lo que se colocaban directamente en el suelo. A diferencia de las otras tiendas de campaña, aquí reinaba el silencio. Varios maestros Gu se encontraban de pie frente a los mostradores. Algunos observaban minuciosamente las rocas en el mostrador de exhibición, mientras otros tomaban los fósiles y los frotaban en sus manos para sentirlos. Habían algunos que discutían en voz baja con sus compañeros y algunos discutían el precio con sus dependientes. Pero no importaba lo que discutieran, hablaban en voz baja, haciendo todo lo posible para no molestar a los demás. Esta era una casa de juego de rock. En el mundo Gu había todo tipo de Gu, con diferentes formas y tamaños y todo tipo de efectos. Los gusanos Gu tenían su respectiva comida para consumir. Sin comida solo podían durar un corto periodo de tiempo antes de morir. Pero la naturaleza hacia la forma de vidas era a veces desinteresada y benévola. Si le faltaba comida, los gusanos Gu aún tenían una oportunidad de sobrevivir. Hibernaban y se sellaban solos. Por ejemplo, si el Gu de la luz de la luna no tuviera pétalos de orquídea lunar para consumir, podría sufrir un proceso de autosellado. Intentará minimizar la conservación de su fuerza, como si hibernara en invierno, cayendo en un sueño profundo. En ese momento, no solo se disiparía el brillo azul de su cuerpo, sino que también pasaría de un estado de cristal transparente a una roca gris, cubierta por una capa de concha de roca. Con el tiempo, la corteza de roca se volvería más gruesa y se convertiría en una roca. O por ejemplo, el gusano licor, si se sometería a un proceso de autosellado, formaría un capullo blanco a su alrededor, enroscando su cuerpo y cayendo en un sueño profundo dentro del capullo. Por supuesto, esta situación de sellado e hibernación puede no sucederle a todos los gusanos Gu. Tiene una pequeña posibilidad de ocurrir y en la mayoría de los casos el gusano Gu no caería en hibernación, sino que moriría de hambre. Solo una pequeña cantidad de gusanos Gu pueden, en situaciones específicas, experimentar el autosellado. Algunos maestros Gu que obtienen accidentalmente estas rocas o capullos de gusanos Gu sellados despertarán a los gusanos Gu que dormitan en su interior. Así tendrán un golpe de suerte.
Algunos de los maestros Wu alcanzaron el éxito debido a esto, siendo un punto de inflexión en sus vidas. Estas situaciones ocurren con frecuencia en el mundo de los maestros Wu. A menudo son rumores falsos o reales, dando a las personas esperanzas y sueños. La idea detrás de este casino de piedras surgió de esos rumores. Por supuesto, todas esas rocas se parecían por fuera. Solo después de abrirse se podían determinar si realmente había un gusano Gu escondido en su interior. En un pequeño casino de rocas como este, 9 de cada 10 rocas son de núcleo sólido. Sin un gusano Gu en su interior, incluso si hay gusanos Gu dentro de la roca, puede que no sean gusanos vivos. La mayoría de ellos son Gu muertos. Pero una vez que alguien gana el premio gordo de un Gu vivo, en la mayoría de las situaciones, uno podría ganar una gran fortuna. Si el gusano Gu es una especie rara o se convierte en una persona exitosa en la vida o es asesinado y le roban su fortuna. Fan Yuan lo tenía claro en su corazón, pues estaba muy familiarizado con la situación más allá de estas puertas. En su vida pasada había participado en una caravana de comerciantes, siendo empleado en la casa de juegos de roca. Algún tiempo después incluso operó su propia casa de juegos de rocas, incluso más grande que esta. Era una casa de juego de rocas de tamaño mediano. Se las arregló para estafar a algunos jugadores y también calculó mal a veces, permitiendo que otros jugadores ganaran un valioso Gu. Fan Yuan se quedó en las puertas por un rato, echando un vistazo a su alrededor antes de caminar lentamente hacia el mostrador del lado izquierdo. Detrás del mostrador había un dependiente a pocos metros, tanto hombres como mujeres. De su cintura colgaba un cinturón de color verde, lo que demostraba que no eran personas comunes, sino maestros Gu de rango 1. La mayoría estaban en etapas iniciales, mientras que unos pocos seleccionados estaban en etapas intermedias. Al ver a Fan Yuan frente a un mostrador, una maestra Gu que estaba más cerca caminó hacia él y sonrió, diciendo suavemente: «Joven maestro, que Gu necesita. Cada piedra de este mostrador se vende a 10 piedras primigenias cada una. Si este es su primer intento, solo por el gusto de hacerlo, porque no va al mostrador correcto, las piedras allí se venden a solo 5 piedras primitivas. Si está buscando emociones fuertes, puede ir al mostrador de alta gama en el medio. Las piedras que se venden allí se venden a 20 piedras primitivas cada uno». Esta era una maestra Gu experimentada, que había trabajado en el casino de rocas durante bastante tiempo ya. Ella miró a Fan Yuan, que entró, y determinó que era un estudiante por su apariencia, edad y altura. Los que vinieron a apostar eran todos maestro Gu. Los estudiantes solo eran considerados maestro Gu de segunda categoría, que recién comenzaban su cultivo, debido a que a menudo tenían dificultades económicas debido a la alimentación de sus gusanos Gu, donde encontrarían el dinero para venir a apostar piedras. A los estudiantes les gusta esto. Normalmente solo venían a echar un vistazo y vivir una experiencia reveladora que satisfacía su curiosidad. La mayoría solo se limitaba a mirar escaparates, aunque si algunos tenían familias adineradas, tal vez intentaron comprar uno para probarlo, pero la mayoría solo compraba el fósil más barato. Por lo tanto, la maestra Gu no tenía expectativas sobre cuántas rocas pudiera comprar Fan Yuan. «Déjame mirar primero». Fan Yuan asintió sin expresión alguna, y luego comenzó a mirar seriamente la pila. En su memoria debería estar en este mostrador de este particular garito de juego de roca. Pero había pasado 500 años, era demasiado tiempo. Muchas cosas ya le resultaban vagas, especialmente cuando 500 años de memoria eran una capacidad enorme, por lo que, para ser honesto, Fan Yuan no podía recordar con claridad. Solo podía recordar vagamente que aquel año, la primera noche que llegó la caravana, un pájaro afortunado gastó 10 piedras primigenias para comprar un fósil
con brillo dorado púrpura. Después de abrirlo en el acto, obtuvo un sapo de piel de barro. Luego, este sapo Gu fue comprado por otra persona, lo que le permitió ganar una pequeña fortuna en piedras primigenias. Fan Yuan frunció el ceño después de observar por un rato. En este mostrador, los fósiles con un brillo dorado púrpura se contaban hasta 20. ¿En qué rocas se escondía el sapo de piel de barro? Cada piedra aquí se vendía a 10 piedras primigenias cada una. En este momento, Fan Yuan tenía 98 piedras primigenias con él y podía comprar hasta un máximo de 9 piezas. Pero siendo realistas, no podía contar así. En cualquier tipo de riesgo y apuesta había que tener en cuenta las consecuencias. Fan Yuan ya no es un novato como aquellos jugadores que creían haber sido bendecidos por los cielos. Aquellos que creían haber sido bendecidos por el destino eran generalmente aquellos que habían caído bajo las travesuras del propio destino. Cierto. Estoy solo, sin parientes ni amigos que puedan ayudarme. Tengo que guardar algunas piedras primigenias para sobrevivir, así como comprar comida para mis gusanos Gu. Contó, y con la reserva más básica pudo comprar como máximo 7 piezas de fósiles. Esta roca de color púrpura dorada está salpicada como las estrellas, pero es plana como un panqueque. Definitivamente no hay ningún sapo de piel de barro en su interior. Esta pieza tiene un llamativo color púrpura dorada, pero solo tiene el tamaño de un puño. Si realmente hay un sapo de piel de bronce, de piel de barro, en el interior, la roca debería ser al menos un 30% más grande. Este fósil de oro púrpura, bueno, es grande, pero la superficie es extremadamente lisa, mientras que la piel de sapo de piel de barro se supone que es áspera y desigual. Es evidente, no es el indicado. Fan Yuan continuó observando, evaluando, utilizando el método de cancelación. Cuando los gusanos Gu hibernaban, después de autosillarse, se convertirían en fósiles naturales, que son indetectables para la mayoría de los métodos de detención del mundo. Los métodos de detención restantes eran demasiado rudos y una vez utilizados mataban instantáneamente al gusano Gu que estaba dentro y que apenas estaba vivo. Así, cuando los maestros Gu eligen rocas, solo pueden confiar en sus conjeturas, experiencia y suerte, a veces confiando un poco en su intención. De lo contrario, esto no se llamaría juego de azar. Por supuesto, en este amplio mundo hay innumerables maravillas y no se puede excluir el hecho de que existe un método de tensión que es extremadamente suave, lo que le permite a un maestro Gu saber si la roca contiene un gusano Gu. Fan Yuan oyó tales rumores en su vida pasada, pero después de experimentar descubrió que todas eran mentiras. Fan Yuan asumió en privado: si tal método realmente existe, tiene que ser un legado oculto, controlado en manos de un pequeño número de personas misteriosas, sin el pacto en el negocio del juego. En la región montañosa de Qimao todavía había mucha tranquilidad, pero cuanto más nos adentramos en el este, más prósperas eran las casas de juego. En la región montañosa de Baitou, cada aldea familiar tenía su propia casa de juego. En algunas fortalezas de gran tamaño incluso había construido casas de juego de gran tamaño. Las 3 aldeas que eran famosas por sus casas de juegos sobre las rocas eran las aldeas de Panchi, la aldea Gumu y la aldea Kangin, donde incluso había casas de juego de gran tamaño. En las 3 casinos de gran tamaño tenían 1000 años de historia cada uno. En la actualidad su negocio seguía floreciendo, con un número infinito de jugadores. Nunca se había producido una situación en la que nadie hubiera arrasado. Actualmente, la tienda en la que se encontraba Fan Yuan apenas puede calificarse como una guarida de juego de tamaño pequeño. Si viniera cualquier otro chico de 15 años, seguramente se confundiría con todos los fósiles diferentes. Incluso si lo eligiera, sería por adivinación al azar. Pero Fan Yuan era diferente. En primer lugar, ya conocía una parte de la respuesta desde el principio, por lo que su rango de búsqueda se redujo a menos de 30 piezas. Por supuesto, encontrar esa roca entre esas 20 piezas también fue extremadamente difícil,
pero en sus 500 años de experiencia como respaldo y una rica fuente de información, seleccionó 6 piezas de fósiles de oro púrpura que se ajustaban mejor a los criterios después de observarlas durante un tiempo. Tenía un 80 posibilidad de confianza de que el sapo de piel de barro estaba hibernando entre uno de estos 6 fósiles.